¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bueno, pues antes de entrar en materia con lo que puede significar la reapertura de la Embajada de Estados Unidos en La Habana, no tengo más remedio que comenzar mencionando el segundo acto del drama que vive el Partido Republicano después de que la misma veintena de representantes del ala más radical del Freedom Caucus pues dieran hoy por segundo día consecutivo la espalda a Kevin McCarthy para ser elegido presidente de la Cámara de Representantes. Apoyaron incluso a un nuevo candidato, a Byron Donalds. Intensas semanas de negociaciones y hasta la petición personal del expresidente Trump de cerrar filas con McCarthy no han sido suficientes para que el representante de California lograra esos 218 votos necesarios en las votaciones realizadas también en el día de hoy. Esta es la primera vez en un siglo que se requiere más de una votación, y creo que vamos ya como por la sexta para elegir al presidente de la Cámara, y lo que es realmente bochornoso es que llegado un momento tan esperado como este, donde por fin los republicanos son mayoría y pueden elegir a su presidente, los egos y las posiciones de poder pues dentro del mismo partido estén haciendo a los demócratas reírse a mandíbula batiente y al resto de los mortales preguntarnos qué clase de servicio público están prestando algunos de esos políticos, olvidando la confianza de quienes los hemos votado para que nos representen, mientras que solamente están pensando en sí mismos. En fin, que esto va a dar para largo, así que nos vamos a mantener informados. Y vamos a retomar el tema de nuestro programa de hoy sobre el reinicio de los servicios consulares en la Embajada de Estados Unidos en La Habana. Tras un receso de más de 5 años y después de que la administración de Biden se reuniera en noviembre para negociar la reapertura, coincidiendo con uno de los mayores éxodos en la historia reciente de Cuba, enfrascada, como saben ustedes, en una severa crisis política y económica que ha obligado a decenas de miles de cubanos a abandonar la isla. Al respecto, la llegada masiva de más de 500 cubanos a los Cayos de la Florida han obligado al gobierno federal a cerrar el Parque Nacional Dry Tortugas y han puesto en alerta al servicio de guardacostas por la llegada de embarcaciones independientes con otras 160 personas en las últimas horas. Las autoridades están frustradas por lo que aseguran que es un fracaso federal por no tener un plan para hacer frente a una migración masiva que desde hace ya meses era previsible y que está creando una auténtica crisis humanitaria. Pero más allá de esos planes de contingencia, aquí lo que hay que plantearse es que el gobierno cubano le importa muy poquito o casi nada o nada el drama y el dolor de su pueblo, porque durante más de 6 décadas ha usado la migración y el éxodo como un método de chantaje ante Estados Unidos. Por eso, ante tal crisis migratoria y la llegada descontrolada de cubanos, solo hay más interrogantes. ¿Qué cambio significativo podría generar la reapertura total de la embajada? ¿Qué se habrá negociado por debajo de la mesa para que ahora Cuba acepte las deportaciones? ¿Seguirá siendo la migración esa carta de la dictadura que tiene bajo la manga para doblegar a la administración Biden? Bueno, pues sin más dilación les presento a Santiago Alpizar, abogado de inmigración. Muchísimas gracias, Santiago. Como siempre, feliz año. Lo propio, muchas gracias por la invitación. Andrés Albuquerque, analista político, también gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Mariana. A ver, comenzamos con esas preguntas que yo me estaba haciendo. Se reabre la embajada, ya la gente no tiene que ir a Guayana, comienzan las visas. ¿Creéis que va a cambiar en algo esta situación de ese éxodo masivo que se está produciendo? En absoluto. De Cuba se van en lo que sea, como sea y tan pronto como puedan hacerlo. Y el hecho de que hayan llegado más de 500 balseros en los últimos días es la clara visión de lo que vamos a ver en los siguientes días. Porque los servicios de guardafrontera de Cuba han abierto sencillamente las costas para que puedan irse todo el que quiera, especialmente después de haber causado la muerte a unos supuestos contrabandistas de personas que iban a Cuba a buscar a sus familiares, fundamentalmente. Y esa es como dices tú, la baraja que tiene el gobierno de Cuba para chantajear a la carta en la manga, el chantaje que han usado siempre. Absolutamente, es la única forma que tienen. Ya los cubanos son, por la frontera sur de los Estados Unidos, la segunda nacionalidad del pueblo mexicano. Imagínense ustedes, ya no el éxodo, es que lo han reconocido por las propias autoridades cubanas, le achacan las razones a cualquier cosa menos a su propia desidia e imposibilidad macabra de gobernar de un país tan rico como Cuba, con una gente tan maravillosa. Y esa es la consecuencia de
63 años de dictadura comunista. Además, muchos han presentado reclamaciones y están incluso entrando por la frontera, porque además de esta reapertura a la embajada, que ese es otro de los temas importantes, imagínate la dilación que puede llevar ese proceso. Ese es lo que siempre hemos estado diciendo, incluso en nuestra oficina le hemos escrito a todo el mundo y hemos recibido de alguna forma la respuesta a nuestras peticiones de que para evitar este asunto de que se violen los términos del debido proceso y de las reclamaciones legales, lo correcto es que se mantenga el programa de parol para la familia cubana y se hiciera una reapertura razonable y segura del servicio consular en La Habana. Finalmente se ha hecho y esto va a aliviar de todas formas, de alguna manera, esta situación escabrosa que había y difícil de que la gente tuvieran y preferían irse a través de la frontera difícil del paso del Darién y Nicaragua a esperar tranquilamente el lugar que le correspondía en la cola a través de las reclamaciones familiares que eran de todas formas muy dilatadas. Andrés, hay un tema que a mí realmente me impresiona, ¿no? Y es que después de jugarse la vida en un desierto, enfrentándose a los carteles, cruzando esa selva del Darién, o a lomos de una balsa precaria, cruzando este estrecho, que es quizá yo creo que el mayor desafío a la muerte que una persona puede encontrar, ¿no? para hallar esa libertad tan buscada, todavía se tengan que someter a esa famosa entrevista del miedo creíble. Y yo, con todo el respeto que tengo al resto de nuestra audiencia, nicaragüenses, venezolanos, etcétera, dentro del miedo creíble estamos hablando de que en Cuba hay una situación muy diferente, a pesar de que más o menos es lo mismo, pero es aún así mucho más extrema que la que se puede vivir en Venezuela o que la que se puede vivir en Nicaragua. En Venezuela, en Nicaragua, la gente bien, mal, regular, todavía se pueden salir a manifestar. En este momento no se puede hacer, no se puede salir por la frontera en Cuba, ¿no? O sea, quiero decir, hay ciertas connotaciones que son la bandera de 6 decenios de dictadura. Mira, el tema de Cuba es complejísimo. Y los cubanoamericanos sobre todo, pero cubano-españoles, cubano-italianos, los cubanos que vivimos en otro país, tenemos otra nacionalidad, aunque hayamos decidido no regresar nunca más, no importa cómo pienses, hemos llegado a una disyuntiva enorme. Los que pedimos orden para la inmigración de otras nacionalidades, no podemos pensar que los nuestros son distintos. Tú tienes razón en un punto. Lo que ocurre en Cuba es mucho más exagerado que lo que ocurre en otros países, pero además Cuba es la madre. Si los poderes fácticos de este país, que son los que pusieron a Fidel ahí en el 59, y son los que le han hecho el juego, te doy, y por abajo le dan para que se defienda, vamos a dejarnos de cuento y hablar las cosas como son, hubieran hecho esta tarea pendiente, esta asignatura hace rato, no nos hubiera ocurrido lo de Chile, lo de Nicaragua. No, porque Ana Belén dijo, imagínate, esos son excusas de personas que por motivos que escapan a mi razonamiento, yo no tengo la respuesta, no sé si Alpizar la tiene. ¿Por qué hay esa complicidad con la Junta de La Habana? Yo no lo sé. Ahora, de que la hay. Yo no sé por qué llueve, pero sé que está lloviendo allá afuera. Es que esto parece la canción de Mecano, por debajo de la mesa. O sea, esta administración lo que está haciendo es precisamente negociar por debajo de la mesa. Pero las anteriores también, sí, y de ambos partidos. Claro, el republicano siempre, por lo menos, ha tomado soluciones temporales. Ha habido... yo me acuerdo cuando sobre todo ante las crisis. No, y cuando se le dijo a Castro, cualquier éxodo masivo lo voy a interpretar como una invasión, se acabaron los éxodos. Si hay un país donde se puede controlar la salida de las personas, es ahí. Ellos están incentivando porque le están sacando dinero a esto. Absolutamente, y le van a sacar mucho más porque todas estas personas que están viniendo, muchos de ellos vienen y lo dicen en la primera... claro que lo tienen que decir, que han llegado aquí para ayudar a su familia en Cuba, van a mandar dinero a través de las remesas, y la razón, no tengo la respuesta a lo que tú estás diciendo, pero la razón por la que siempre se ha despreocupado Cuba es porque le dieron la ley de ajuste cubano en el año 66 y dijeron, bueno, pues aquí tienen la tasa de miel
después de tanta abandono que tuvimos hacia, hacia la oposición y hacia los esfuerzos, incluso bélicos, que se hicieron para derrocar al comunismo. Tiene razón. Ahora, hay otra cosa. Yo estaba diciéndole lo de la famosa entrevista del miedo creíble y quizá un poco las diferencias, pero en Cuba la situación es en estos momentos absolutamente extrema. De hecho, este éxodo es uno de los más grandes que el Mariel, históricamente es el mayor de toda la historia. Nos vamos a ir a una pausa con unas imágenes precisamente de algunos de estos cubanos que han llegado esta mañana a Isla Morada. Más de 500 desde el fin de semana, 160 solamente en las últimas horas. Regresamos. Bienvenidos, coño, llegaron. 7 días. Yo, qué bueno. No importa, ya están aquí.